Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a De Laercios, su podcast, si quieren encontrar anécdotas en torno a filósofos y filósofas. ¿Qué hace, Casti? ¿Todo bien? Acá muy emocionada y manija, como dicen los pibes, por darle comienzo a este podcast, a este proyecto. Es un poco la ansiedad porque es como jugar a no sé, hacer un poco de radio. No sé si, no me animo a decir comunicadores sociales porque no me da, pero es sí. Mucho. Es demasiado, sí. Es mucho. Pero somos soñadores, ahí está. Mirá qué poético. En un mundo de cuarentena, todos nos volvimos, no sé, podcaster. Hoy, para arrancar con este podcast, pensamos en hablar sobre la imagen del filósofo o la filósofa. O sea, ¿qué imagen circula sobre los filósofos, sobre las filósofas? Imagen en un sentido visual, pero también simbólico, ¿no? Así que este problema de cómo se ve un filósofo, cómo se lee a un filósofo, pero se lee en el sentido de a la propia persona, es un problema que aparece en la antigüedad, aparece en los textos, en las obras de Platón, en las obras de Aristóteles. Así que ahí tenemos un trabajito fuerte para hacer. Ya sea cómo se viste, vos decís, cómo vive su día a día. Todo, hasta, no todo, sé, todo. Lo que nos imaginamos como cuando se sientan a escribir o lo que piensan o qué rol tienen en la vida cotidiana. Entra todo. Exacto. Cómo pasan un feriado. Todo. Tal cual. Qué sé yo, hay como ciertas imágenes, ¿no? Yo empiezo contando una así como media rápida, que me parece que hay una imagen, ¿no? De esto del filósofa como el gran fumador, ¿no? Como el marihuanero, el que va a cursar, ¿no? Y lo único que hace es hacerse ahí con el lilla, armarse un faso. Y tipo, que es como esta idea del y la filósofa, ¿no? Esa persona que está ahí como divagando. Hay como una imagen dando vuelta. No niego ni afirmo, pero es una imagen, sí, como que es un lugar común, ¿no? Un como estereotipo. Un estereotipo, totalmente. Sí, porque de hecho a mí me pasó, justamente cuando ya arranqué a trabajar como profe de filosofía, una de las primeras entrevistas que tuve en una privada, ¿no? Me pasó que, bueno, dejé los currículum, qué sé yo, me llamaron y, bueno, se comunicó conmigo la vicedirectora en ese entonces. Y bueno, hablamos, acordamos el día, el horario, todo. Y yo la notaba como un poco ahí, como incómoda, ¿no? Estaba como tratando de decirme algo. Y me dijo, y tratá de venir como vestido con camisa, viste, con unos zapatitos, porque viste cómo es, ¿no? El filósofo, o cómo son los que van. Y yo me quedé claro. Como tal cual, te claro, juro, porque por Dios. pero vos habías ido con toga a la entrevista. No, ¿cómo? Pará, ¿cómo? No, esto fue por teléfono. Pará. Ok. Era la llamada previa, tipo, hola, sí, recibimos tu currículum. Me llamó para acordar, pero antes de ir a la entrevista, me tiró un venite tipo decente, claro. ¿no? Como no sabía cómo decirlo, pero lo tiró a lo último y yo me quedé como, pero era. No, como... vos le tendrías que haber dicho ahí, menos mal que me avisás ahora si no planchaba la toga. Ahí está. Sí. Después no sé si te pasó que en la sala de profes también suele pasar, viste, que uno se anda ahí deambulando, qué sé yo, en los pasillos y uno a veces tira ese profe de qué es o de qué sos, viste. Y a mí me pasa, soy profe de filo, ¿no? Y más de las veces me encuentro, qué interesante, por lo menos del lado de profesores y profesoras, ¿no? Como, sí. Re interesante la materia, ¿viste? Sí, igual es una expresión que igual me suena, digo qué interesante porque no sé qué decir en verdad. O sin esto de, qué lindo. Vos decís, no sé, ¿viste? suena muy honesto. No,
No. Eso es una mentira que queremos creer, pero no. No, la otra expresión es, ustedes son unos chamulleros. Como, si igual ustedes chamullan. Tipo, ¿perdón? Se la pasan ¿Cómo hablando. chamullás? ¿Cómo chamullás? No sé. Lógica proposicional. Claro. Eso en el caso que seas un analítico, un filósofo analítico. No es nuestro caso, me parece. El mío no, por lo pronto. No, estamos más marcados por otras cosas, me parece. Pero también me pasa, ¿no? Bueno, está bien eso con los profes. Estamos hablando así un poco, pintó de esto de lo que me sucede a mí a veces cuando me cruzo con gente, qué sé yo. Una vez me pasó yendo al almacenero acá y me preguntaba, ¿viste? Salió la charla y tipo, bueno, sí, soy profe de filosofía y era como, ¿de qué me está hablando este pibe? Era como... ¿Vas a tener plata para pagarme? Te dijo. Bueno, claro. Tal cual. Bueno, capaz que no te doy esto. ¿Pero tiene plata, señor? Claro, el Sí, tipo está muerto de hambre. O está la idea esta de como tipo Mafalda, como de... Y bueno, ¿y qué es la filosofía? Y no sabes qué decirle. Después también me pasó de decir, bueno, me dedico a la filosofía y tipo, acá el tipo me va a tirar la data, ¿no? Es como que están esperando que digas algo súper interesante. No, tal cual. Y qué sé yo, no sé. Justo no estoy de guardia, tenés que decir en este momento. No estoy atendiendo en este momento. No estoy atendiendo consultas. Sí, es parte de eso y también, incluso en nuestra especificidad, que es la de ser docentes de filosofía, pasa algo que también estamos disputando en lugar de ser filósofos o filósofas, porque siempre se les suele bajar el precio a quienes nos formamos en un instituto de formación docente. Entonces muchas veces es, bueno, no, el hacer filosofía en verdad es para la gente de las universidades, quienes estudian una licenciatura, un doctorado, claro, y no para los profesores. Pero bueno, eso es otra disputa y que seguramente en algún momento vamos a poder hablar sobre las diferencias, ¿no? Entre qué implica ser profe de filosofía y por qué sería deseable que un profe de filosofía sea filósofo. Pero bueno, eso es otro problema, que también tiene que ver con la imagen de la filosofía, o de quienes hacemos filosofía. Sí, me quedé pensando porque son temas súper interesantes para ahondarles, ¿no? Para dedicarles también un tiempito especial. También la otra es, bueno, ¿quiénes filosofan, no? Pero bueno, no, y se abre para un montón de lados el tema. Súper interesante. Pero bueno, hoy tenemos esta idea de la imagen de los filósofos. ¿Qué hacen, no? Sobre qué piensan, ¿no? Cómo los vemos ahí reflexionando. Yo me acuerdo también, ¿no? Esta imagen que a veces se recuerda a Sócrates parado en el pórtico, ¿no? En las puertas ahí, como que se quedaba paralizado pensando, abstraído, ¿no? Y esa imagen medio del filósofo que se abstrae, no sé, y se queda en algo, colgado, pensando en algo, que no mirando la nada, pensando en todo, dice el meme. ¿Y cómo lo ves a eso, no? ¿Cómo ves esa imagen que se suele tener, ¿no? Esa contradicción que a veces se le pone, bueno, hace filosofía, pero ¿a qué se dedica? ¿No? Actúa en la realidad, se la pasa encerrado en la casa, solamente pensando, ¿con qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué...? Sí, me parece que a veces perdura una imagen del filósofo antiguo, que tenía esclavos, que no trabajaba, que vivía de arriba, entonces tenía tiempo para la contemplación a ese nivel. Hoy por hoy, quienes nos dedicamos a la filosofía, trabajamos de eso, ¿no? Nos dedicamos, ganamos un salario. Entonces, me parece que tal vez la idea de un trabajador con un filósofo fue incompatible durante mucho tiempo. Pero hoy por hoy no es así. O sea, nosotros, es nuestro trabajo el filosofar, de alguna manera. En diferentes ramas, diferentes actividades, pero tal cual, sí, ¿no? Ahí uno suele pensar el pensador,
el que se dedica a hacer filosofía parece que lo único que hace es pensar, como estás diciendo vos, ¿no? Y está muy de la mano del ocio, y está bueno pensar eso que pudo haber calado hondo, ¿no? Como en el imaginario social, que bueno, siempre está en el ocio el que piensa, ¿no? Y bueno, y el filósofo como su máxima expresión. Sin embargo, me gustaría empezar a escuchar así algunas voces, ¿no? Vamos a tratar de invitar a muchos filósofos y filósofas, ¿no? A hacer un poco ahí de medium y... Es una idea. Yo escribí sobre esa idea del profesor de filosofía como medium. El medium. Una vez. Sí. Ojo, patente pendiente, por favor. Podés venir como entrevistada en algún momento. Pero bueno, esto de Peter Sloterdijk en algún momento, ¿no? Este filósofo alemán dice que los libros son como cartas que se envían a los amigos del futuro o a los que están lejanos. Bueno, y entonces acá quería leerte una carta, si se quiere, de Aristóteles. No es una carta, es un fragmento del libro de la política. Pero no, que nos dice algo sobre esta imagen que se puede tener o no sobre los filósofos. Es una anécdota sobre Tales de Mileto, ¿sí? Ese personaje que tradicionalmente se lo adjudica como desde el cual, ¿no? Se origina, si se quiere, la filosofía recontradiscutible, pero se toma, ¿no? Como el primer filósofo. Sí, no, vamos a decirlo. El Perón de la filosofía. Sí. El primer trabajador. El primer trabajador de la filosofía. Bueno, bien. Vamos a hacer así, Flor. Te dejo el fragmento para que lo leas vos, ¿no? El de la política de Aristóteles, pero para ponernos un poco en tema, te cuento y les cuento a los que nos están escuchando rápidamente la anécdota de Tales. Porque se solía decir, ¿no? Que una vez Tales estaba caminando, paseando en la noche y estaba absorto mirando las estrellas, ¿no? Estudiándolas. Y seguía caminando el tipo. En un momento dado, no vio el pozo, pum, te jeta al fondo del pozo. Bueno. Había una chica ahí, en ese momento, lo vio, se le cagó de risa en la cara, y el tipo ahí tirado en el pozo. No, y es un relato, es una anécdota que se suele contar, como dando a entender, ¿no? Esta imagen, volvemos a la idea de la imagen del filósofo o la filósofa como colgados, ¿no? Absortos en sus pensamientos y que nunca ven lo que está pasando a sus alrededores. Es esa la imagen que se suele dar. Digo, sobre esa imagen se dijeron muchas cosas y bueno, ahí si querés compartirnos, te paso la palabra del fragmento de Aristóteles, a ver qué nos dice él. En política, nuestro amigo Aristóteles nos dice: por ejemplo, el caso de Tales de Mileto. Cuentan que una vez que unos le reprochaban, viendo su pobreza, la inutilidad de la filosofía, previó, gracias a sus conocimientos de astronomía, que habría una buena cosecha de aceitunas. Cuando aún era invierno, y con los pocos dineros que poseía, entregó las fianzas para arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos, alquilándolos por muy poco cuando no tenía competidor. Y en cuanto llegó la temporada, los realquiló al precio que quiso y reunió un buen monto de dinero para demostrar que es fácil para los filósofos hacerse ricos, cuando quieren, pero que no es por eso por lo que se afanan. Bueno, ya sabes, ya saben lo que están acá escuchando. Digo, no son ricos porque no quieren. Claro, no vivo en Beverly Hills porque no tengo ganas, sino tranquilamente. Podía prever ahí una cosecha de soja y triunfar. Bueno, acá hay como, ya Aristóteles tiene una postura tomada, ¿no? En torno a la anécdota, ¿no? Nos está diciendo, bueno, no es que Tales de Mileto era un tipo que andaba absorto en sus pensamientos y nada más, ¿no? Se encontraba las maneras de sobrevivir, de ganar su dinero, no es alguien, un inútil si se quiere, que anda por ahí
y haciendo eso que llama filosofía. No, Aristóteles está dando otro tipo de mirada. A mí me parece, bueno, esto, ¿no? Que les decía, entonces Aristóteles evidentemente hace una lectura de la figura de Tales que está vinculada con su propia filosofía, o sea, con la propia filosofía de Aristóteles, una filosofía práctica, una filosofía del saber hacer, de tener una tecné. Me parece que esa lectura de la imagen de Tales no es inocente. ¿Por qué? Porque decide compartir o decide recuperar en la política una anécdota que habla de la utilidad del conocimiento filosófico. Pero la anécdota que vos contaste, que es la que cuenta Platón, es distinta. De hecho, Guthrie, que es un historiador de la filosofía antigua, hace un análisis de esta anécdota que vos nos contás, y también un análisis de lo que decide contar Aristóteles. Porque como fieles, ustedes saben que nos llamamos de laercios, ¿no? Entonces, bueno, acá esto es una cosa de que vamos sumando anécdotas y vamos filosofando a partir de ello. Y Guthrie hace eso también, ¿no? Hace una lectura de la anécdota y una lectura de la lectura que hace Aristóteles de Tales. Dice Guthrie en la historia de la filosofía griega, en el tomo 1, dice: Platón, por su parte, en el Teteto 174a, pretende demostrar que la filosofía está por encima de meras consideraciones prácticas y que su carencia de todo lastre utilitario constituye su mayor gloria. Debido a ello, no nos dice nada sobre las prensas de aceituna, pero nos cuenta, en cambio, cómo Tales, cuando estaba absorto en la contemplación de una estrella, se cayó en un pozo y una criada impertinente se mofó de él porque intentaba averiguar lo que acontecía en los cielos, cuando ni siquiera podía ver lo que había junto a sus pies. El proceso de selección continúa y un estudioso moderno, dispuesto a mostrar que los milesios no fueron de los que se ocuparon exclusivamente de meditar sobre cuestiones abstractas, sino que eran eminentemente prácticos, en lo cual probablemente tiene razón, cita la historia de las prensas de aceituna como exponente típico de Tales, sin decir una palabra sobre la anécdota del pozo. Fíjense que acá hay como una... según qué imagen del filósofo queremos dar, vamos a contar determinadas anécdotas o no. Digo, no es... Igualmente yo creo que ahí Platón lo que muestra es como, me parece a mí, como esta idea de el conocimiento puede hacer que el filósofo parezca que está en otra, pero su conocimiento va más allá de las cuestiones mundanas. De hecho, a mí me parece que no es inocente en la anécdota que sea la figura de una criada a la que se burla de Tales. Sí, yo no lo dije, pero tal cual. Sí, no es cualquier personaje, ¿no? Es como que... A ver. Que sea una esclava, una mujer, ¿no? Que puede entender en un doble rol terrible, ¿no? Porque si algo le faltaba, pobre, en esa época era ser mujer y encima esclava. O sea, que esa persona sea la que se mofa de Tales, bueno, no es inocente. Vaya a saber cómo es la anécdota original. Por ahí nosotros hoy leemos esa anécdota como mirá qué colgado Tales, pero en ese momento es como, mirá Tales, qué nivel que estaba, que una criada se mofa de él. Sí, yo me quedo, te escucho, ¿no? Y me quedo pensando en, sigue siendo como decíamos hoy al principio también de la charla, hay imágenes como que siguen en el imaginario social instalado. Y bueno, capaz que uno se lo sigue preguntando, uno mismo que también a veces hace filosofía y se lo repiensa, pero digo, esto de bueno, ¿y a qué va el filósofo, ¿no? ¿A qué va la filósofa con su actividad? La pregunta que nos hacen nuestros estudiantes, ¿y esto para qué me sirve? Y de repente cuando uno tiene que zanjear esa pregunta, zanjear porque soy de La Matanza, ¿vieron? Dice, bueno, hace este juego de, bueno, ¿por qué tiene que servir para algo?
A mí me sirve para pagar las expensas, la filosofía, no sé el Bueno, resto. ahí entra eso, qué sé yo, es para discutirlo, porque, o sea, entiendo esta idea de que también, ¿no?, de Darío Streichhauer habla un montón de la inutilidad de la filosofía, por momentos esta defensa de que la filosofía es inútil, ¿no? O sea, entiendo a lo que va con estas definiciones, ¿no?, provocativas, ¿no? Es un saber inútil. A mí me choca. eh, Porque no es inútil. Digo, entiendo a lo que va, está rompiendo con un discurso, ¿no?, de capitalista, de consumo, que toda actividad humana tiene que ser, no sé, creadora de algo, que dé rédito, ¿no? Si estás haciendo algo, tiene que tener un fin, y ese fin tiene que venderse. Eso que estás haciendo, esa actividad que estás haciendo, lo tiene que vender. Entonces, entiendo, insisto de nuevo, esta idea de la inutilidad de la filosofía como una provocación, lo comprendo. Sin embargo, no, es como que digo, sí, pero bueno, a ver, no, el filósofo, la filósofa, estamos pensando de alguna manera, qué sé yo, aquellos sentires, aquellos sentimientos, pensamientos que no están en cualquier lado, somos como pensadores de las problemáticas históricas, de alguna manera, nosotros que nos identificamos como filósofos o filósofas, estamos tratando ahí de desmantelar ciertas ideas que a veces se repiten sin saber a qué se refieren, ¿no? Y ahí como esa actividad del filósofo como tratando de, no sé si demostrar es la palabra, pero sí creo que echar claridad, ¿no? Como poner sobre la mesa, no te rías, Florencia, porque ya sé que estás pensando en un chiste, ¿no? Sobre Sobre las la mesa cartas, las la cartas, mesa. claro, tal cual. No, pero poner, ¿no?, presentar con mayor claridad eso que hacemos, que es pensar, que lo hacemos todos y todas, digo, ¿no? Y es como el filósofo o la filósofa que tiene otro tiempo para pensar, u otras, no sé si herramientas. Otra sensibilidad también me parece. Creo que el pensamiento tiene que ver con la sensibilidad, aunque desde una formación por ahí muy eurocéntrica y academicista se suele separar la idea del sentir con el pensar. Y en esto vamos a hablar un montón seguramente y aprovechamos para pasar el chivo Embarcados, ¿no? Que por favor sigan ese canal que está espectacular. Está bien que lo hagas vos, porque si lo digo yo es como... No, por supuesto. Esta cuestión del sentipensar, ¿no? De la filosofía latinoamericana, que tiene que ver con la sensibilidad, con el sentir. Me parece que es totalmente, ¿no? Todos pensamos desde ya, no todos filosofamos, pero no todos filosofamos porque hay gente que por ahí no le interesa o no le dedica el tiempo, pero sí todos tenemos la potencia de filosofar. Todos podemos filosofar. Y creo que es un cambio de paradigma enorme porque hasta hace muy poco, o mucha gente aún incluso, sostiene que no todos pueden filosofar. No todos deben filosofar. Creo que ahí en estas lecturas anacrónicas también se nos juega mucho el lugar que ocupamos hoy, ¿no? Digo, latinoamericanos en el siglo XXI, que hacemos actividades filosóficas que nos reditúan, ¿no? Que no sé, vivimos de enseñar filosofía o de enseñar a filosofar, por decirlo de alguna manera. Creo que esas cosas se juegan en estas lecturas, que no hay que perderlas de vista. Y que no, está bueno, ¿no? Es como para retrotraer esto que está buenísimo, ¿no? Esa cara de Tales como que vive, obviamente es un ser humano, necesita comer y seguramente se las arregla como puede para hacerlo, pero también está esa otra cara del pensamiento sin, no sé si sin más, pero ¿no?, esa curiosidad, bueno, que tendría Tales, que uno se lo pintan como, ¿no?, su curiosidad sobre el comportamiento del cosmos, lo que fuese. De hecho, nosotros estamos acá
nos trae más un sentimiento de esto, ¿no? De querer encontrarnos, de querer hablar, no sé, de que surjan cosas y que sabemos que es inútil, si volvemos al juego de palabras entre lo inútil o la pérdida de tiempo, que también dentro del marco en el que estamos, insisto, ¿no? Este sistema lo vería como una pérdida de tiempo. Nosotros estamos acá porque nos atraviesan otras cosas y quizás ahí está esa otra cosa que tenemos que recuperar. No sé si es perder el tiempo, ¿no? No, incluso la cuestión de la temporalidad, que es algo que por ahí podemos hablar más adelante, es muy importante, ¿no? Esto de darse el tiempo para pensar, darse el tiempo para cualquier cosa, ¿no? Digo, estamos en una sociedad donde parece que no se puede perder el tiempo, está mal perder el tiempo. ¿Pero qué es perder el tiempo? Es que ese tiempo no es un tiempo productivo, es que, digo, o cuando decimos algo es inútil, bueno, pero ¿es inútil por qué? Porque no sirve para qué cosa. Bueno, no, ese volver a encariñarnos con esa parte que ha quedado oculta, que es la simple curiosidad. Me parece que me estoy llevando eso como reflexión, como la simple curiosidad, que no es redituable la curiosidad, que la curiosidad es muy humana. No hay animales que tengan curiosidad en el sentido, ¿no? Como no sé si teórico, pero no digo, un perro no se pregunta por las estrellas, por el comportamiento de la luna, digo, es muy a la mano tener curiosidad por el mundo, y me parece que al estar tan a la mano es como que lo pasamos desapercibido, ¿no? Es algo tan humano, pero que es tan natural que lo dejamos pasar, y me parece que es esto, ¿no? Recuperar ese tiempo de sabernos sentir curioso, de pensar filosóficamente, creo que esa es la actitud filosófica. Y como dice Kush, estar sin más, que es como esa otra parte que está recontranegada del ser humano, que es estar, crecer como una planta. No es perder el tiempo, es estar, nada más. Es estar. Estar siendo esto, lo que salga, ¿no? No sé, Flor. No sé si querés decir algo más. No, me parece que... no sé qué salió. Yo creo que es esto de la semilla, las ideas de crear cosas, animarse a empezar a experimentar, es una especie de... Y también que cuando uno puede pensar sobre el mismo tema, digo, esta no es la primera vez que nosotros pensamos sobre la imagen de la filosofía, la imagen del filósofo, y sin embargo cuando uno vuelve a esos temas, vuelve a quedarse colgado, literalmente, ¿no? O sea, tipo, colgás pensando, colgás como tipo, claro, ¿no? Creo que tiene que ver con esa abstracción, pero no es una abstracción que posiciona al filósofo por fuera del mundo. Es una abstracción para mí que se da por la enorme sensibilidad que se tiene con el mundo. Pero insisto, tal vez esto nos pase a nosotros, filósofos y filósofas, trabajadores y trabajadoras del siglo XXI, nacidos en América Latina. No sé esta experiencia cómo se da en otros terrenos, en otras épocas, y por eso me parece que digo, hacer explícitas nuestras condiciones del filosofar es algo elemental, ¿no? Que aparece. Digo, que son las mismas, las condiciones del filosofar nuestras no son las que tenía Tales, no son las que tenía Aristóteles. Porque a nosotros se nos puede reír un pibe en el cole, tipo, profe, te recolgaste, y a Tales se le está riendo una esclava, ¿no? Digo, hay como una diferencia que no es una diferencia cualquiera, ¿no? Nos posiciona desde un lugar, o en un lugar, mejor dicho. Sí, la filosofía no nace de la filosofía surge de contextos históricos sociales concretos. Nosotros estamos acá, nos tomamos un tiempo para pensar en el pórtico a los Sócrates, estamos sentados en el Zoom hablando, como se supone que es la filosofía, el diálogo,
como una suerte de escape, insisto, ¿no? En este contexto, en donde el sistema social es tan opresor, en el sentido de opresor en el tiempo, ¿no? Es como casi una obligación darnos ese tiempo. Dice Deleuze, te leo el cierre de... Por favor. Lo que me imaginaba, así, pensando esto sobre las utilidades, las inutilidades del filósofo colgado, ¿no? Lo que fuese, ¿no? Deleuze dice algo así. Cuando alguien pregunta ¿para qué sirve la filosofía?, la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia porque tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. ¿No? Esta pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Y ahí directamente, ¿no? Contestale mal, porque la pregunta ya es malintencionada. La pregunta ya es un insulto en sí mismo. ¿Para qué sirve? Y mira, querido, ¿no? Es como... No, ya está. Quiero una remera de Deleuze que diga, usted no puede decir eso. Usted se tiene que retractar. Quiero eso, necesito. Bueno, Flor, no sé, nos estaremos encontrando en otra. Por supuesto, con más anécdotas, con más anécdotas, más colgadez y más preguntas. Bueno, que tengas mucha suerte. Muchas gracias, ¿sabes por qué? Espero que puedas predecir una buena cosecha de olivos. Por más predicciones, tal cual. Nos vemos, un beso grande. Chao, Gasti. Chao. Chao.